Bueno chicos, buenas tardes. Les voy a presentar entonces el diagramita a partir del video anterior. Recuerden que habíamos visto cómo funcionaban todas las funciones, todo lo demás. A partir del video anterior, entonces vamos a ver un ejemplo en el que yo les voy a dar particularmente unos datos. Supongamos entonces que en este caso yo les voy a haber dado G, que en este caso supongamos que G es Na2SO4. Y aparte de eso les doy, por ejemplo, J. Supongamos Cl2O. Si esto ocurre, entonces inmediatamente podemos saber que vamos a tener dos no metales y un metal. Que la secuencia por el lado de I va a ser de un no metal, que la secuencia por el lado de ahí B va a ser otro no metal y un metal. Y a partir de eso, entonces podríamos decir que, entonces, si yo ya sé que la suma de E y F me da Na2SO4, yo ya sé que uno es Na y el otro es azufre. Aquí lo que tengo que tener en cuenta como diferencia para que podamos entender bien las cosas, entonces, bueno, claro que ese pedacito no lo hemos visto, pero entonces de una vez les adelanto es que cuando a cuando a le sumo oxígeno y luego a la C le vuelva a sumar oxígeno, ese va a ser el lado del no metal porque forma algo que se llama los peróxidos. Listo. En este caso, entonces para que nos funcione tendría que ser que el metal esté en el centro y que el no metal está en la otra esquina. ¿Por qué? Porque si pongo el no metal en el centro, en el caso donde está A o donde está C, entonces cuando yo sumo K y E, me va a quedar justamente que sumo dos no metales. Y acuérdese que eso todavía no lo hemos trabajado. Por lo tanto, yo ya sé entonces que A debe ser el metal y que B debe ser el no metal, ¿cierto? Aparte de eso, entonces, ya a partir de eso podemos hacer toda la secuencia. Vamos a empezar entonces por el lado del no metal. Sabemos que como el sodio solo tiene estado de oxidación +1, entonces no hay problema. Cuando yo hago el no metal, entonces me quedaría Na2O. Y si a ese le sumo agüita, entonces recuerden que aquí me quedaría el hidróxido como lo hemos visto en los videos. ¿Listo? Esa sería la secuencia por el lado del no metal. Perdón, del metal. En el caso del no metal, entonces a este caso, acuérdense que estamos azufre más oxígeno. Aquí sí hay un dato muy importante que nosotros tenemos que sacar y ese lo podemos sacar de esta sal. Y es el estado de oxidación con el que está trabajando el azufre. Entonces, teniendo en cuenta que el oxígeno es -2, que el sodio es +1, cuando hacemos nosotros la operación 4 por 2 -8, ¿se acuerdan? Como siempre lo hemos hecho. 2 por 1 +2. Entonces, ¿con cuánto debe trabajar el azufre para que eso me dé 0? Entonces, efectivamente, aquí nos damos cuenta que el azufre está trabajando con +6. Como el azufre es +6, la secuencia que yo trabajo por el lado del azufre, efectivamente, entonces es +6. Entonces, si al azufre +6 yo le sumo oxígeno, entonces acuérdense que me va a quedar así. Ya sabemos que aquí debe ir un 2, acá va el 6 y eso se simplifica. Por lo tanto, este de acá nos va a quedar que es SO3. Ahora, si a SO3 yo le sumo agua, entonces acuérdense en que queda siempre en este orden. HSO, sumo la cantidad de hidrógenos, en este caso 2, sumo la cantidad de azufres, en este caso 1, y sumo la cantidad de oxígenos, que sería 3 más 1, sería 4. Entonces, de esta manera ya tengo el lado de este no metal, del lado del metal. Recuerden que si a un no metal del grupo, solo del grupo 6 y 7A, yo le sumo hidrógeno, entonces me da el ácido hidrácido. En este caso, para hacer el ácido hidrácido, recuerden que tenemos que le vamos a sumar hidrógeno. Por lo tanto, en este caso ya vimos entonces cómo a partir del óxido ácido, que es el SO3 más el agua, obtenemos el H2SO4, ¿cierto? Sumando el número de hidrógenos, de azufres y tal. Bueno, ahora, a partir de este óxido de cloro, entonces ya sabemos que efectivamente I debe ser cloro. Acuérdense que siempre el cloro lleva un 2, porque ese 2
es el estado natural en el que se encuentra, ¿cierto? Miramos por el reverso de la tabla periódica. Bueno, como yo ya sé acá, entonces, igual que ahorita, tenemos que mirar cuál es el estado de oxidación del cloro para que eso dé 0, entonces -2, por lo tanto el cloro debe ser +1 para que eso dé 0. Sabiendo ese estado de oxidación, entonces volvemos a hacer el ácido, entonces Cl2 más H2O, entonces sumamos H, Cl y O, en este caso nos va a dar 2, 2, 2 en cada caso, por lo tanto eso se simplifica y nos va a quedar que el ácido es HClO, este se llama ácido hipocloroso para cuando veamos nomenclatura. ¿Listo? Ahora, entonces, si sumamos K, que es HClO, y E, que es NaOH, vamos a obtener la sal L, que es, entonces, acuérdese, que la sal siempre va a salir el metal y va a salir el no metal con oxígeno tal cual esté. Como ambos tienen un OH y un H, entonces simplemente sería NaClO. Esa sería la sal L. ¿Listo? Bueno. Entonces esa sería toda la secuencia, esta sería toda la secuencia que uno analiza. Aquí no me quedó guardada, qué pena, no me quedó guardada H. Acuérdense que H es el ácido hidrácido, siempre y cuando esté en el grupo 6 o 7A. Como el azufre está en el 6A, entonces la forma general es HS. Como está en el 6A, el estado de oxidación del azufre es 2, entonces me va a quedar que ese es H2S. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta secuencia completica, yo les puedo preguntar, por ejemplo, las reacciones. La idea del quiz era que las reacciones estuvieran en orden. Entonces, cuando yo les pedía las reacciones, la idea era que ustedes la pusieran de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, en el cloro obviamente no iba a haber reacción. Luego del cloro, para pasar al Cl2O, entonces yo les pedía que simplemente me pusieran la reacción que era cloro más oxígeno produce efectivamente Cl2O. Cuando yo la balanceo, entonces acuérdense que hay que mirar número de oxígenos, número de cloros. Como acá en este oxígeno hay un 2, aquí adelantico debía haber un 2. Y por lo tanto eso hace que en el cloro también me quede 2 para que en total me queden 4. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces luego, ¿cómo vamos a hacer? Cl2O más agüita. Entonces eso me va a dar el ácido. En este caso nos dio HClO porque se simplificó. Siempre que se simplifique por 2, entonces el balanceo va a quedar simplemente poniéndole un 2 ahí adelantico. Listo, por el lado del metal, entonces ya sabemos que si yo al metal, sodio, le sumo oxígeno, entonces como el estado de oxidación del metal es 1, entonces va a quedar Na2O. Listo. Vamos a balancearlo, entonces para balancear vuelve y juega, como acá hay 2 sodios, entonces pongo 2, pero hay 2 oxígenos acá, entonces más bien pongo un 2 acá, este 2 entonces ya no iría acá, sino que debería ir es un 4, para poder que quede balanceado. Siempre va a ser así, va a ser sencillito. Bueno, importante, entonces a ese Na2O le agregamos agua. Y al agregarle agua, entonces me va a quedar el hidróxido. Si ustedes ven en este lado, hay 2 de cada uno, 2 sodios, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, por lo tanto el balanceo me quedaría de esta forma. Bueno, ahora por el lado del azufre, entonces recordemos que el azufre lo escribimos normalmente como S8, le vamos a sumar oxígeno, porque acuérdense que hay varios, entonces aquí es donde me va a quedar SO3. Acuérdense que yo ya no lo voy a poner acá, pero ese se simplificó y me quedó SO3. Entonces, para poder balancear, aquí tengo que tener en cuenta lo siguiente, es que hay 3 oxígenos y acá hay 2. Por lo tanto, y como acá hay 8 azufres, entonces, si yo pongo aquí un 8 para que me den los azufres, 8 por 3 va a dar 24. Por lo tanto, debo poner un 12 al oxígeno para que también me dé 24. ¿Listo? Luego a ese entonces le vamos a sumar agüita para que me quede el ácido oxácido.
Y en ese caso entonces vamos a sumar, como lo hemos hecho, H2SO4. Cuando la suma es exacta y no hay que simplificar, esto ya queda balanceado normalmente. Solo los ácidos y oxácidos les pasa eso. Listo. Bueno, ahora vamos a juntar el hidróxido con el ácido para formar la sal. Entonces en este caso sería NaH2SO4 y eso me va a dar la sal. Acuérdese que la sal siempre va a provenir del metal con el no metal con oxígeno tal cual. Listo. Eso es muy importante que lo recuerden. Entonces ahí me va a quedar Na y SO4. Ahora, recuerden que este 2 es el que me va a acompañar al sodio y que este número de OHs, pongámosle otro colorcito para que lo podamos visualizar verde, es el que me va a acompañar cuando tenga paréntesis acá, en este caso 1, listo. Y siempre le debemos sumar agua, eso no se nos puede olvidar, listo. Entonces ahí me quedaría esta reacción. Solamente me quedó faltando por acá, que la voy a hacer y me disculpan que no la puse antes, entonces solamente me queda faltando cómo daría NaOH más HClO, que en este caso la vamos a ver. Entonces quedaría NaOH más HClO. Cuando yo hago la reacción, entonces me queda NaClO más agua.